esta mañana. Gracias, hermano. Quiero que me acompañen en una palabra de oración nuevamente para encomendar nuestras vidas y la exposición del mensaje en las manos del Espíritu Santo. Incline su rostro y con reverencia oremos a nuestro Dios. Yo creo en la oración, que Dios escucha los clamores de sus hijos. Dios responde al clamor de su pueblo y a la disposición que tenemos hacia Él. Oremos. Padre Celestial, siendo consciente de la gran responsabilidad que implica predicar tu santa palabra, y siendo consciente de mi indignidad y de mi impotencia e incompetencia para llevar a cabo el ministerio de la predicación, me postro ante ti en esta mañana junto con mis hermanos en humildad para rogarte que me asistas con el poder y la iluminación de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra, especialmente este libro de Apocalipsis que hoy comenzamos a estudiar. Señor, guíame por tu Espíritu y ruego que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas ver y entender cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia que nos ha otorgado y cuál es la incomparable grandeza de tu poder para con nosotros, los que por tu gracia hemos creído en ti, como el Cordero perfecto que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a estar atentos, a estar receptivos para recibir tu mensaje, para poder ver en él tu gloria, tu amor, tu justicia, tu gracia y tu misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Iniciamos hoy nuestro recorrido por el libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Predicar el libro de Apocalipsis, especialmente después del capítulo 5, no es nada fácil, pero tampoco imposible, y Dios lo puso en la Biblia para que lo estudiáramos. Y la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y corregir en justicia. De tal manera pues que este libro también es útil, como todos los demás libros, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, hermanos, el primer libro del Apocalipsis, el primer capítulo del libro de Apocalipsis consta de 7 partes o divisiones, el primer capítulo, que están marcadas claramente. La primera división la podemos ver en los versículos 1 al 3, que puede ser tomada como una introducción al libro. La segunda división la podemos ver en los versículos 4 al 6, donde encontramos el saludo a las 7 iglesias y la adoración a Cristo. La tercera división la podemos ver en el versículo 7, donde encontramos el anuncio de la segunda venida de Cristo. En cuarto lugar, la cuarta división la encontramos en el verso 8, donde encontramos la autodeclaración de Cristo, donde Él mismo se autodeclara y se autodescribe. Luego encontramos la quinta división en los versículos 9 al 11, donde vemos la visión del Hijo del Hombre. Se nos narra la visión del Hijo del Hombre. Y por último, la séptima división del primer capítulo la encontramos de los versículos 17 al 20, donde podemos ver el efecto
de la visión del Cristo glorificado en el apóstol Juan. Nos dice la Biblia que cuando Juan vio al Cristo glorificado, cayó como muerto. Entonces ahí nos narra el efecto de la visión del Cristo glorificado sobre el apóstol Juan. Esas son las 7 divisiones del primer capítulo. El título para nuestra enseñanza el día de hoy es La revelación de Jesucristo. Vamos a leer los primeros 3 versículos, pero solo vamos a estudiar el primer versículo en este domingo, en este día del Señor. Leamos pues los primeros 3 versículos del primer capítulo del libro de Apocalipsis. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Esa es la primera división del primer capítulo, que se puede tomar como una introducción. Lo primero que haremos esta mañana será meditar en las palabras del versículo 1. El versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vamos a meditar en las primeras 2 palabras del versículo 1. La revelación de Jesucristo. Es lo primero que leemos al iniciar la lectura del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. La palabra revelación viene del griego apocalipsis. En el original griego en que fueron escritos los pergaminos de la palabra de Dios está la palabra griega apocalipsis. Y apocalipsis se compone de 2 partes. En primer lugar, se compone del prefijo apo, que quiere decir quitar o alejar. Y en segundo lugar está la palabra calixis, con K, que quiere decir velo. Entonces, apocalipsis, por tanto, quiere decir desvelar, revelar o quitar el velo. ¿Me hice entender? ¿Qué quiere decir apocalipsis? Desvelar o quitar o revelar. Por tanto, revelación significa desvelar o quitar el velo para que lo que está detrás del velo se vea o se manifieste. Por eso es que en algunas Biblias el libro de Apocalipsis es llamado Revelaciones. No se llama Apocalipsis, sino Revelaciones. ¿Y qué es lo que Dios va a revelar? Según las primeras 2 palabras. ¿A quién? A Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Miremos en segundo lugar entonces qué significa, ya miramos la palabra revelación, ahora miremos qué significa la palabra Jesucristo o el nombre Jesucristo. La palabra Jesucristo o el nombre Jesucristo está compuesto de 2 frases: Jesús y Cristo. Jesús, que significa Salvador. Cuando María resultó encinta, José quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, dice el texto sagrado, en abandonarla porque creía que María le había sido infiel, que le había puesto cachos. Entonces, pensando él en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, le dice el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, la palabra Jesús significa Salvador de los pecados del pueblo. Jesús es el nombre que Dios mandó que le dijera por medio del ángel a José que le pusiera al hijo que nacía. Los nombres en la antigüedad, en el Medio Oriente, no se ponían por ponerse, sino porque tipificaban o anunciaban lo que significaba el evento y la persona y el papel que iba a cumplir la persona en la historia. Por lo tanto, no es como en el tiempo nuestro, que se pone al hijo el nombre de fulanito, del cantante, porque está de moda. No, hermanos, Jesús fue puesto porque Jesús significa ¿qué? Salvador. Entonces, el nombre Jesucristo significa, el nombre Jesús significa Salvador. Y el nombre Cristo, la otra parte, significa ungido o escogido divinamente para un oficio. Cristo significa ungido o escogido divinamente para un oficio en especial. En el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos con aceite para llevar a cabo su papel, ya sea de sacerdote, de profeta o de rey. El profeta Samuel fue comisionado por Dios para ungir al rey David como rey. Y también los sacerdotes eran ungidos por el sumo sacerdote para cumplir su papel de sacerdotes, y lo mismo los profetas. Por lo tanto, Cristo significa ungido o escogido divinamente para cumplir un oficio especial. Entonces ahora podemos unir las dos palabras, Jesucristo. Jesucristo significa escogido por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Me hice entender? Ok. En tercer lugar, el verso 1 nos dice quién y a quién se da el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice el texto? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. Entonces aquí nos dice quién y a quién se da el Apocalipsis o la revelación de Dios. ¿Quién es el que la da? Dios. ¿A quién se la da? A Jesucristo. En primer lugar, a Jesucristo. Dios le da la revelación a Jesucristo. Esto nos da a entender que Dios es el que revela, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ya miraremos qué es Jesucristo. Esto nos da a entender entonces que Dios es el que revela su voluntad y sus misterios a Jesucristo, es decir, al Salvador ungido para salvar a su pueblo. En este caso, Dios el Padre revela a su Hijo Jesucristo las cosas que deben suceder pronto, según dice el verso 1. Aunque Jesucristo es Dios, igual al Padre en divinidad y en poder, el Hijo siempre ha estado en subordinación al Padre, tanto en obediencia como en revelación. ¿Escucharon eso? Aunque Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y igual en poder al Padre, la Biblia nos muestra que Jesucristo como Hijo siempre ha estado en subordinación al Padre Celestial, tanto en obediencia como en revelación. Noten lo que dice Juan capítulo 12, versículo 49, sin perder el texto base. Juan capítulo 12, verso 49.
dice así, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Notan lo que nos revela el mismo Jesucristo por sus mismas palabras en el Evangelio de Juan? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y si eso es verdad, antes de que el Apocalipsis se escribiera, es verdad también después de que el Apocalipsis se escribe. Es el Padre quien le revela a Jesucristo sus cosas. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Subordinación del Hijo al Padre en lo que Él ha de decir y en lo que Él ha de hablar. Ahora vaya a San Juan 6:38. San Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, está hablando Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué estamos viendo ahí de Jesucristo? Subordinación al Padre. Y esto es maravilloso para cada uno de nosotros que está escuchando esta mañana este sermón. Cristo nos da el ejemplo de subordinación al Padre Celestial como Hijo. Y nosotros como hijos de Dios por medio de Jesucristo también debemos estar subordinados al Padre en todas sus enseñanzas y sus mandamientos. Usted y yo no podemos hacer lo que nos dé la gana, ni decir lo que nos dé la gana, porque debemos estar en subordinación a la palabra de Dios, al Padre Celestial. Por eso fue que Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden ¿qué? Mis mandamientos. Usted y yo recibimos de Cristo el mayor ejemplo de humildad, de obediencia, de subordinación al Padre. Cristo, siendo Dios, igual al Padre en poder y en gloria, se subordinó al Padre en obediencia y cumplió el propósito para que el Padre lo envió. ¿Cuánto más nosotros debemos obedecer al Padre de las luces y viviremos? ¿No les parece? En cuarto lugar, el versículo 1 nos continúa diciendo el para qué Dios le dio a Jesucristo el Apocalipsis o su revelación. Porque recordemos que Apocalipsis es ¿qué? Revelación. Entonces, en cuarto lugar, el versículo 1 nos enseña el para qué Dios le dio a Jesucristo el Apocalipsis. ¿Qué dice el texto? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar o declarar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el para qué Dios le dio a Jesucristo su revelación. Esto es muy importante. Esto nos enseña que Jesucristo es el que revela la palabra de Dios a nosotros los siervos, a su iglesia. Sus siervos son sus servidores, su iglesia, aquellos que Él compró con su sangre preciosa. Por eso Él es llamado la cabeza de la iglesia y el Verbo de Dios. Porque Él es el que recibe la revelación del Padre para comunicar a todo su cuerpo, a todos sus siervos, las cosas de Dios. O sea que el mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, para transmitirnos su voluntad, para transmitirnos su palabra, sus revelaciones maravillosas. Él es el que revela. Noten lo que dice Juan 7:16. Juan 7, verso 16.
Juan 7, verso 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién recibió la instrucción y la doctrina el Hijo? Del Padre. ¿Y para qué recibe Cristo la instrucción y la doctrina del Padre? Para revelarla ¿a quién? A sus siervos o a su iglesia. Muy bien, ahora vaya a Juan 8, 28. Juan 8, verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Maravilloso. Es el Padre quien instruye al Hijo. Hermano, yo quiero que entiendan algo aquí. No es que el Hijo necesite ser instruido por el Padre porque Él es igual en conocimiento, en sabiduría y en justicia, sino que la Biblia nos revela a Jesucristo para enseñarnos que nosotros debemos actuar así, porque Jesucristo es nuestro modelo de vida y nuestro Salvador y Redentor. Estas palabras que acabamos de leer en Juan 8, 28 son supremamente importantes. Vuélvalas a leer, mire. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y así debemos hacer nosotros, según nos enseñe Dios, según nos instruya Dios por medio de Jesucristo, así debemos hablar y así debemos vivir. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y que si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder y a la revelación que Dios le ha dado, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. En otras palabras, lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana es que debemos estar en absoluta subordinación a Cristo, nuestro Señor y Redentor, en obediencia a su palabra. Amén. En quinto lugar, el versículo 1 nos muestra cómo Jesucristo declaró el Apocalipsis o la revelación que recibió del Padre a sus siervos. ¿Sí notan cómo vamos llevando la secuencia de las palabras? En quinto lugar, este verso 1 nos muestra cómo Jesucristo declaró el Apocalipsis o la revelación que recibió del Padre a sus siervos. Lo hizo enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Dice, noten lo que dice el texto: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró. ¿Qué declaró? ¿Qué declaró? La revelación. ¿Cómo la declaró? Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Jesucristo comisiona a su ángel para transmitir la visión o la revelación del Apocalipsis al anciano y apóstol Juan, quien estaba exiliado por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios en la isla de Pasmos. El texto nos dice, mis hermanos, cómo se llama, el texto no nos dice cómo se llama el ángel que Jesucristo comisionó, pero lo que sí sabemos es que ángel significa mensajero de Dios. La palabra ángel o el nombre ángel significa mensajero de Dios. Y este mensajero celestial comunicó el Apocalipsis
que Jesucristo le dio al apóstol Juan. Ustedes podrán ver a través de la Escritura que un ángel comunicó a María que iba a quedar encinta por el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Jesucristo utiliza los ángeles, esas criaturas celestiales que nosotros no conocemos, pero que la Escritura sí las revela, que son seres espirituales. Comunica que Él utiliza ángeles para transmitir muchas veces mensajes especiales a través de la historia de la redención. Fue un ángel quien se le apareció a José y le dijo: no temas recibir a María por mujer. Y así hay muchas historias en la iglesia donde los ángeles se aparecen y conllevan fuerza, aliento. Un ángel se le apareció al Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní cuando estaba angustiado, sudando gotas de sangre. Un ángel vino y le fortaleció. Mensajeros de Dios que cumplen un propósito en los planes de la redención. Entonces, hermanos, al leer el versículo 1 del Apocalipsis, podemos ver la cadena de comunicación de la revelación o del Apocalipsis. Esa cadena es la siguiente: Dios comunica su revelación a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan y Juan a la iglesia. Esa es la cadena de comunicación de la revelación de Dios que nos muestra el versículo 1. Pudimos ver entonces a profundidad este versículo, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a tener un pensamiento reflexivo acerca de lo que hemos visto. El texto dice que Dios le dio la revelación a Jesucristo acerca de las cosas que deben suceder pronto. Esto indica que la historia, los sucesos, los eventos no suceden por azar. Las cosas que suceden y sucederán tienen un propósito y obedecen a un plan, mis hermanos. Dios no ha perdido ni perderá el control de las cosas y de los sucesos que pasan en su mundo que Él creó. Y en este caso nos está hablando del plan eterno de redención de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para gloria y honra de su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Entonces, al usted leer en el primer versículo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las que sucederán tardíamente, todas esas cosas están en los planes y en los propósitos de Dios. Lo que nos indica entonces que la historia y los sucesos que pasan en la humanidad obedecen a un propósito y a un plan determinado por Dios, porque Dios es el arquitecto y el diseñador del mundo y de las cosas que pasan en el mundo. Y eso nos debe llenar de gloriosa esperanza, porque no estamos en manos de un Dios que perdió el control o que no conoce todo, o que no tiene el control de las cosas y los eventos futuros. Nosotros creemos en un Dios que controla todo desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad futura. En sus manos estamos y nada ni nadie podrá frustrar sus planes y sus propósitos, sino que lo que Él ha determinado sucederá por sobre cualquier presagio. Todo acontecerá de acuerdo al propósito santo y perfecto de aquel que hace todas las cosas conforme a los designios de su voluntad. Hermanos, vamos a reflexionar por un momento en el uso que la Biblia le da a la palabra revelación y especialmente como lo vemos aquí en el Apocalipsis.
La palabra revelación o apocalipsis es usada en la Biblia para mostrarnos que Dios es el que se revela al hombre. Y es usada de muchas maneras. En este texto del versículo 1 nos la muestra de una manera y en otras partes de la Escritura de otra manera. Dios en los evangelios, y quiero que me escuchen muy bien, Dios en los evangelios nos revela la humillación de Cristo en su primera venida. En su primera venida Cristo fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Fue escupido, fue azotado, menospreciado, herido y molido por los hombres pecadores. Entonces los evangelios nos revelan la humillación de Cristo en su primera venida. Pero en el libro del Apocalipsis, Dios nos revela al Señor Jesucristo en majestuosa gloria. Nos revela su exaltación y las cosas que deben suceder pronto. Y al revelarnos las cosas que deben suceder, nos revela verdades acerca de Él, de su iglesia, de su victoria definitiva sobre el pecado, de su victoria definitiva sobre la muerte y de su victoria definitiva sobre Satanás y sus huestes de maldad. Eso nos revela entonces la palabra revelación en Jesucristo, en Apocalipsis. En Gálatas capítulo 1, versos 11 al 16, también tenemos la palabra revelación o Apocalipsis. Vaya a Gálatas capítulo 1, versos 11 al 16. Y miremos lo que dice el Señor. Gálatas 1, 11 al 16. Dice así. ¿Ya están ubicaditos? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces vemos en este pasaje que acabamos de leer que la palabra revelación es usada para mostrar que Dios es el que revela la verdad del Evangelio a los hombres inconversos. Pablo era enemigo de los creyentes, asolaba a la iglesia. Sin embargo, Dios le reveló su evangelio a través de Jesucristo directamente. Pablo no había recibido su evangelio de los hombres, sino que lo recibió por apocalipsis o por revelación directa de Jesucristo. Ahora adelántese a Gálatas capítulo 2, versos 1 al 3. Gálatas capítulo 2 versos 1 al 3 dice: después, pasados 14 años, está hablando el mismo Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, en este pasaje vemos que también la palabra de Dios, la palabra revelación, es usada para mostrar
la voluntad de Dios en relación con lo que tenemos que hacer en un momento dado en el ministerio eclesiástico. Es Dios quien nos revela y nos muestra lo que debemos hacer. Pablo no había subido a Jerusalén, pero por revelación de Dios, Dios le dijo, vaya y suba a Jerusalén. Hasta tanto Dios no le reveló que subiera, porque allí corría peligro, Pablo no subió, y cuando subió expuso lo que Dios había hecho en su vida. Pablo dice que subió a Jerusalén por Apocalipsis, es decir, subió a Jerusalén porque Dios le reveló que era lo que tenía que hacer. Ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 14, verso 16. 1 de Corintios capítulo 14, verso 16. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué les dije yo? 14:6, perdón. 1 de Corintios 14:6. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces también es usada la palabra revelación en la Biblia para enseñarnos que el mensaje del predicador, basado fielmente en la Biblia, es un apocalipsis o una revelación de Dios. Cuando el pastor bíblico expone la palabra de Dios como debe ser expuesta, está revelando la voluntad de Dios a su pueblo. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia y la palabra de Dios se predica con fidelidad, usted no debe ser renuente al mensaje, sino que debe disponer su corazón para recibir lo que Dios quiere enseñarle en ese día, porque Dios le está revelando algo de su voluntad, a unos más, a otros menos, pero a todos les está revelando algo de Él a su vida. Amén. Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16, 25 al 27. En el verso 25 dice: y el que puede confirmaros, Romanos 16, 25 al 27, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido, ¿qué? Oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Noten que el apóstol Pablo dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo yo en esta mañana? Predicando a Jesucristo, y Jesucristo es el único que puede confirmarlos como hijos de Dios por su evangelio, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a qué? A conocer, o se ha revelado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué se predica a Cristo? ¿Para qué se predica el evangelio? Para que obedezcan a la fe del Hijo de Dios. Y por eso Pablo termina diciendo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Entonces, Apocalipsis se usa para mostrar la revelación que hace Dios a sus siervos de los misterios de la encarnación de Cristo y los beneficios que esta revelación y esta encarnación trae al hombre. Ahora vaya conmigo a Romanos 2, versículos 4 al 6, por favor.
Romanos 2, versículos 4 al 6. Dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y escuchen lo que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Mis hermanos queridos, no menosprecie usted las riquezas de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Cristo. No ignore que su paciencia, que si Dios no le ha castigado, que si Dios no le ha matado, que si Dios no le tiene por ahí en una silla de ruedas, es porque Dios quiere que se arrepienta, que usted camine en rectitud y en justicia según su palabra. No menosprecie la paciencia del Señor, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si usted está en Cristo, Dios le pagará conforme a la obra que Cristo hizo por ti, porque las obras de Cristo le son imputadas a su justicia, a su vida. Por lo tanto, Él le pagará conforme a la obra de Cristo en usted. Pero si usted menosprecia a Cristo y no vive para Cristo, Él le pagará conforme a sus hechos, y sus hechos son pecaminosos, y ese día Dios te excluirá de su presencia. Esa es la verdad de las Escrituras. Entonces, la palabra revelación en este texto se usa específicamente para advertir a los hombres que un día el justo juicio y la ira de Dios se revelará contra todos aquellos que no se arrepintieron y endurecieron su corazón para pagar cada uno conforme a sus hechos. También, hermanos, esta palabra se usa para mostrarnos que para los cristianos verdaderos, el día de la revelación del juicio de Dios, ese día será un apocalipsis no de tristeza ni de ira, sino de alegría y gozo. Noten lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Vaya conmigo a ese texto, hermano. Anímese y busque en las Escrituras la voluntad de Dios para su vida. No deje que el sueño, la pereza. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Minen su entendimiento. Dice Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amados, Pedro como buen pastor le dice a su pueblo, le dice a sus hermanos, a su iglesia: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los cristianos pasamos por duras pruebas y situaciones difíciles, y dice que no nos extrañemos si pasamos por pruebas, como si algo extraño nos aconteciera, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si nosotros estamos en Cristo, nos gozamos en Él, sea en abundancia, sea en escasez, sea en salud, sea en enfermedad, sea en cualquier situación, vamos a estar satisfechos porque Cristo es nuestro sustento y nuestro mayor tesoro. Por lo tanto, cuando Él regrese por segunda vez, cuando Él se manifieste por segunda vez, nos vamos a gozar con grande alegría, porque recibiremos aquella corona que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. En conclusión, para terminar nuestra enseñanza en esta mañana, como pudimos ver en todo lo anterior,
Aquí tenemos un cuadro de la revelación de la vida cristiana. Y eso fue, y es lo que nos habla el primer versículo de Apocalipsis. La vida cristiana, escúchenlo bien, es iluminada por la revelación de Dios, es decir, por su palabra. Dios se nos revela en Jesucristo y nos muestra lo que hemos de creer y hacer, y lo que sucederá si no le creemos y si no le obedecemos. Eso es lo que nos muestra la revelación de Jesucristo. En otras palabras, en la Biblia Dios nos da el Apocalipsis o la revelación de que la historia de la humanidad se enfila hacia el día del gran juicio final, en el que habrá un juicio de condenación eterna para los que no se hayan arrepentido ni creído en Cristo como su Señor y Salvador, pero también esa historia se enfila para aquellos, para el día del gran juicio también, en el que los hombres también serán absueltos, algunos por la gracia de Dios serán perdonados y serán llenos de la misericordia de Dios, porque se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso es que, mis hermanos, usted y yo como cristianos, y quiero que me escuche muy bien porque con esto termino, usted y yo como cristianos debemos pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que usted y yo podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la grandeza de su poder para con nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo debemos ser conscientes de esta realidad. Un día usted y yo, sea que venga Cristo pronto o no, vamos a morir. Y después de que el hombre muere ya no hay oportunidad para arreglar su vida o su situación eterna delante de Dios. La oportunidad para arreglar su situación jurídica delante de Dios, su situación legal delante de Dios, es hoy. Y le digo hoy porque usted no sabe si mañana amanece vivo. Hoy es que usted debe inclinar su corazón, doblar sus rodillas ante el Padre en el nombre de Jesucristo y arrepentirse de todo corazón y confiar en lo que Cristo hizo por ti, para que la obra de Cristo sea imputada a su favor y el día del juicio Dios lo juzgue por la obra de Cristo. Y como ya Cristo pagó mi condenación, entonces yo seré absuelto e iré a la gloria eterna con el Padre Celestial. Hoy es el día, hermanos, no mañana. Reflexiona hoy en tu corazón, como dice en Deuteronomio. Reflexiona en tu corazón y considera que Dios está en los cielos y usted en la tierra, y que tú eres un pobre mortal pecador, que no tienes control de tu futuro ni de tu vida. El control y la vida está en las manos de Dios, nuestro Creador. Y usted debe entender eso, que usted y yo dependemos de Dios. Y cuando Él quiera quitarnos la vida, nos la quita. Y si usted y yo morimos sin habernos arrepentido, sin habernos reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, nos perderemos. Reflexione hoy, reflexione hoy. No venga a la iglesia por venir, no venga a la iglesia por cumplir religiosamente. Venga a la iglesia porque usted quiere reconciliarse con Dios y tener más comunión con Él, amarlo más y vivir para Él cada día, hasta que Él venga por nosotros. Amén. Por eso yo le pido el favor ahí en el lugar donde está, que incline su rostro y hoy en un acto de fe clame a Dios que le abra los ojos de su entendimiento para que pueda ver y entender la revelación de Dios para su vida, el propósito de Jesucristo, su muerte y su resurrección, para que Él le perdone y le limpie de su maldad y le haga una nueva criatura. Señor Dios y Padre,
en esta hora de la mañana vengo a ti en el nombre de Jesús. Y ruego, Padre, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nos permitas ver, Señor, cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado en Jesucristo. La esperanza del perdón de nuestros pecados, la seguridad de la vida eterna, esa esperanza de que un día moraremos contigo y resucitaremos de los muertos, aunque un día muramos. Esas riquezas de su herencia en los santos, una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos. Señor, ábrenos nuestros ojos para que podamos ver las grandezas de tu ley, de tu bondad y tu amor. Que nos permitas, Señor, ver la grandeza del poder que obró en nosotros, que obró en Cristo al resucitarlo de los muertos, para que nosotros tuviésemos la esperanza de que así como Él resucitó, un día también resucitaremos. Pero tú quieres y demandas de cada uno de nosotros que nos arrepintamos y que creamos en Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, tú conoces los corazones que están en este lugar y los que escuchan el programa radial. Abre los ojos de su entendimiento y transforma sus vidas por el poder de tu Espíritu, para que te conozcan, para que crean en ti y no se pierdan, Señor. Te lo imploro en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por la salud de Adriana Costa y por Alejandra Cortés. Alejandro Cortés. Está enfermo de cáncer, Señor. ¿Hasta cuándo vamos a valorar a Cristo? Hasta que estemos enfermos de cáncer. Te ruego que este Señor se arrepienta, Padre, que toques su conciencia, que envíe a alguien para que le hable de ti si él no te conoce. Y si ya te conoce, Señor, que lo fortalezcas y le permitas afirmar su fe en ti. No permitas, Padre, que él muera sin conocerte, sin arrepentirse. Pero también, Señor, si tú quieres, puedes sanarlo, porque para ti todo es posible. Pero si es sano, que sea para vivir para tu gloria y no para seguir pecando. Oh Dios eterno, tú puedes sanar a cualquier enfermo si tú lo quieres. Y por eso hoy te rogamos por la salud de él, pero por sobre todo por su salud espiritual. También oramos por nuestra hermana Adriana Costa. Oramos por su salud. Tú conoces que Adrianita también anda enferma y que tú la has sostenido hasta el día de hoy por tu gracia. Donde quiera esté, Señor, guárdala, fortalécela, consuélala y ayúdala, Señor, a afirmar su fe cada vez más en ti y a entender que si estás a nuestro lado, estamos llenos y nada nos faltará. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Coloquémonos de pie, hermanos. Vamos a terminar con la doxología. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, hay buñuelitos, tinto. Salúdense, por favor. Ayuden a recoger las sillitas.